Es pertinente modificar el término que se refiere a las y los trabajadores del sector por personas deportistas, pues de este modo incluimos a todas y todos los trabajadores del deporte bajo la protección de la ley. Además, es urgente homologar los salarios de las y los deportistas, pues la diferencia de remuneración es extremadamente desigual e injusta. En el caso del fútbol, un jugador de la Liga Mexicana percibe en promedio mensualmente 643,000 pesos, mientras que el salario mensual promedio de una jugadora de la misma liga es de 3,700. Frente a estas diferencias que se traducen en violaciones a los derechos laborales, es urgente que estos artículos de la Ley Federal del Trabajo sean reformados con perspectiva de género para proteger a las mujeres deportistas y garantizarles un trabajo digno, bien remunerado y reconocido. Presentamos una iniciativa precisamente para regular estas relaciones laborales, trabajar para cerrar la brecha de desigualdad en materia de salario, pero en razón de género, que existe entre mujeres y hombres. El dictamen que hoy vamos a discutir presenta avances como modificar los artículos de la Ley Federal del Trabajo para garantizar precisamente los derechos laborales de las personas deportistas profesionales y adecuar los términos al lenguaje incluyente, que no se le da el valor que tiene, pero para nosotras tiene un gran valor. Y se propone también que se apliquen en algunas disposiciones del capítulo 10 de la Ley Federal del Trabajo, que se apliquen estas políticas a todas las personas deportistas profesionales sin distinción, como lo señala la Constitución y los tratados internacionales. Por esto me parece que consideramos en el cuerpo de esta ley que sería violatoria del principio de igualdad sustantiva y en este caso el principio de igualdad de salarios, la disposición que estipule salarios base distintos para trabajos iguales por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, etcétera, etcétera, muchos etcéteras, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar precisamente los derechos y libertades de las personas deportistas profesionales. Entonces, estamos hablando de un salario base, el cual puede contar además con aportaciones adicionales derivadas de las categorías de los eventos o funciones, pero esto se aplica a todas las mujeres, a todas las personas deportistas. No estamos hablando únicamente del fútbol, esto es para todas las mujeres y hombres que están en el deporte. Pero además están estableciendo obligaciones de las personas empleadoras y esto creo yo que tiene un espíritu extraordinario. Estamos hablando del acceso a la seguridad social de estas personas. Entonces, no solamente hablamos de la igualdad salarial, sino el acceso a la igualdad en la seguridad social, que es importantísima en nuestro país. En la motivación del dictamen aquí se vuelve a señalar que el salario mínimo mensual promedio de una jugadora de la Liga Profesional de Fútbol es de 3,700 pesos. Y lo que nos está mandando la presidenta de la Liga, dice, el nivel salarial actual de la Liga Profesional de Fútbol Femenil son 35,000 pesos. Entonces hay una gran diferencia entre los 3,500 pesos y los 35,000 pesos. Todos estamos de acuerdo y todos pugnamos, sabemos, es un principio constitucional, que a trabajos iguales, salarios iguales y en acabar con la brecha salarial. Yo estoy de acuerdo en que se le dé cauce a este dictamen porque estoy consciente de que hay una relación de trabajo en el fútbol entre los clubes que emplean a los jugadores y que tienen que gozar con un mínimo de condiciones tuteladas constitucionalmente y por la Ley Federal del Trabajo. Pero también se tiene que reconocer que no es lo mismo, aunque sean desempeños o mismos oficios, jugar en una liga Premier que jugar en una liga de menor categoría. Y muchos de los salarios están condicionados precisamente por la relevancia, la experiencia y el atractivo que tenga esa liga y los ingresos que genere esa liga. ¿Cuál es nuestro reto? Generar condiciones iguales para que ambos oficios puedan desarrollarse y florecer y llamar la atención, como ha sucedido específicamente en el caso de la Liga Profesional de Mujeres. Hace 6 años no había Liga Profesional de Mujeres. Ahorita hay una liga que da muchos empleos que están muy bien remunerados
que va en franco ascenso. Acabamos de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Bueno, acaba el país de ganar la medalla como mexicano. A pesar de los sueldos. Lo veo como un logro, ¿no? Pero creo que es muy riesgoso querer normativamente condicionar o establecer condiciones de trabajo en lugar de generar el ambiente propicio para que esas condiciones el propio mercado las vaya determinando. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de lograr un objetivo contrario al que nos estamos proponiendo. En la reducción de las brechas de desigualdad que persisten en el ámbito laboral en nuestro país, en específico en el espacio deportivo profesional, ya que las desigualdades que se viven en el mismo son una clara violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación que se señala en el artículo 4 constitucional. Es necesario recordar que nuestro país es firmante del convenio C100 de la OIT, referente a la igualdad de remuneración por el mismo trabajo entre hombres y mujeres desde 1952 y desde el 2011, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Tiempo, senadora. Nuestro país tiene un claro mandato de acabar con la discriminación en cualquiera de sus formas. En México, las deportistas profesionales enfrentan la discriminación encarnada en condiciones laborales injustas e indignas. Las mujeres hemos ido ganando espacios, pero es innegable que este avance ha requerido del impulso de acciones afirmativas que garanticen nuestros derechos, las cuales han sido el producto de la lucha organizada de las mujeres. Esta propuesta es un gran avance y una deuda con las mujeres deportistas profesionales, pero sobre todo con las niñas que hoy reflejan en ellas sus sueños futuros. Por eso estoy convencida de que esta iniciativa será abrazada por quienes integramos esta legislatura y que la misma encontrará apoyo en la Cámara de Diputados. A partir de estas reformas al camino de la formalidad y al camino de los derechos. Eso es lo que estamos haciendo, porque efectivamente nuestra ley laboral, digamos, las definiciones eran tan generales que los trabajadores no había manera, ni los del arte, ni las deportistas, de poder alcanzar mejores condiciones y sobre todo la seguridad social. Hay muchísimos profesionales del deporte que terminan en su vejez absolutamente empobrecidos y precarizados porque no tuvieron oportunidad de tener su fondo para el retiro porque estaban fuera de la seguridad social. Me parece que es una gran reforma que obviamente implicará que los clubes y demás pues tendrán que respetar, digamos, y reconocer estos derechos. Considero que también es muy importante que en estos 180 días que se va a dar como plazo para ver el salario base, no solamente tengan que informarle como lo dice el texto, y bueno, a lo mejor eso lo podemos ver ya en el Pleno, comentándolo aquí con Malú, de que se informe al Instituto Nacional de Mujeres, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o el Sistema Nacional de Cultura y Física y Deporte. Yo anexaría que nos estipulen cómo van a ser esa base del salario, cómo lo van a llevar a cabo, pero que nos informen al Congreso de la Unión. Antes de que pase a estas dependencias, que primero sea al Congreso de la Unión para que nos informen cómo van a llevar esta política salarial, por un lado. Y por otro lado, pues sí, es muy importante las cifras que tenemos, de 17,300 personas que se dedican, que son deportistas o que están en equipos profesionales, el 80% corresponde a hombres y apenas el 17% corresponde a mujeres. Y desde ahí vemos la inequidad salarial que existe entre ellas. Además, es importante, a lo que ya he comentado por varios senadores, cuando una mujer llega a ser profesional y en cualquier deporte y sobre todo en el fútbol, ya viene muy maltratada de los meniscos. Su vida es tan corta por el tema de que la esfuerzan más desde que es mujer, la esfuerzan más para poder ser totalmente una mujer profesional en el deporte. Entonces, sí acompaño esta ley, pero ojalá y pudiéramos llegar a un acuerdo para que también envíen esa propuesta de esta estipulación de 180 días de la base salarial al Congreso de la Unión. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 a favor y 1 en contra. Gracias, senador.
Por lo anterior, se declara aprobado por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas, por mayoría, perdón, de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, en sentido positivo, recaído a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas, de los derechos de las personas trabajadoras del deporte profesional. En consecuencia, remítase el presente dictamen a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente. Gracias y saludo a la presencia y agradezco de la compañera Rosario Ortega.